Bienvenidos a Argumentos Incómodos, un podcast donde ustedes y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Bienvenidos otra vez, segunda parte de Asesinos en Serie, tema que ustedes pidieron, y está conmigo Felipe, Buenas haciéndose el noches. interesante, Haciéndome voltear. el interesante, mis amigos Mejía Lovers. Ya creo que vamos a tener esta Sí, idea, Mejía Lovers. Porque, aunque ustedes no lo crean, mi amigo aquí, Mejía, se cambió la camisa. Y no crean que vine en otro día con la misma ropa. Sino es la continuación del Pendejo. podcast. Porque no. O sea, tenías que matar la Sí, tenía que ilusión. matar la ilusión, discúlpame. Prefería mil veces que en realidad supieran que yo no vine con la misma ropa. Estoy aquí Entonces quedé peor secuestrado. yo porque me cambié la camisa. Sí, claro. Tenías que cambiarte la camisa, pero no. Soy un anti-Mejía Lovers. Entonces, chicos, rompan la ilusión de que su compañero Mejía, su amigo Mejía, está aquí. Es que estaba muy Perdón, largo, no íbamos a acabar en una hora. la verdad. Bueno, Y la vamos verdad, a... ahorita hace mucho calor, neta. Ahí está pinche ventilador. Sí, pero ¿Qué más una cosa quieres? es el ventilador, otra cosa es el aire acondicionado. Mira, ya métele. Pues Bueno, perdón, güey. pues, Chinga. me voy a volver bien psicópata aquí. Pero en fin. Bueno, ojo. El término psicópata, como dijimos la vez pasada, hice el programa pasado, sí. No, Hace 5 minutos. hace 5 Hace minutos. una hora exactamente. No es sinónimo de asesino en serie. Si bien la mayoría de los asesinos seriales son psicópatas, a la vez la gran mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie, ya lo habíamos mencionado. De hecho, la mayoría ni siquiera son delincuentes violentos. Esto no quiere decir que no utilicen a la gente para satisfacer sus fines. El psicópata, que sí es asesino en serie, sabe perfectamente lo que busca cuando mata, y es ese acto de poder lo que él más anhela. No obstante, esto no significa que no existan asesinos seriales cuya infancia haya sido ciertamente penosa y con abusos importantes, que lo decíamos, sino que tales circunstancias no le impiden desear hacer lo que hacen y obtener una gratificación emocional única. Y en relación a esto, quiero mencionar este icono popular cinematográfico del asesino en serie Hannibal Lecter, que explica bien a las claras que sus actos son su decisión. No acepta que él sea un producto de taras sus circunstancias ambientales y clama para sí la plena responsabilidad de asumir su naturaleza. En la novela El silencio de los corderos de Thomas Harris, cuando Clarice en la primera entrevista lo insta a que rellene el cuestionario del FBI para que así puedan comprender lo que le pasó, es decir, convertirse en un asesino en serie caníbal, Dexter, iba a decir Dexter. ¿Ya ves cómo traes Mi chip, mi tu chip. chip de hace como una hora? ¿Ven cómo no te cambió la camisa? Lecter le responde, y cito, no me sucedió nada, agente Starling. Yo sucedí. No acepto que se me reduzca a un conjunto de influencias. En favor del conductismo, han eliminado ustedes el bien y el mal, agente Starling. Han dejado a todo el mundo en cueros. Han barrido la moral. Ya nadie es culpable de nada. Míreme, agente Starling. ¿Es capaz de afirmar que yo soy el mal? ¿Soy la maldad, agente Starling? Me quito esta madre porque ya me dio calor. Sí. El asesino en serie surge en un proceso de autodescubrimiento que normalmente empieza en la infancia tardía o en la adolescencia, donde puede torturar animales o sentirse fascinado por estímulos de violencia y sadismo. Estas son fuente de sus fantasías que, llegando a un punto, tendrá que liberar mediante los asesinatos consecutivos. Surge en él un anhelo que, tras pasar toda frontera para sentirse auténticamente vivo, utiliza el crimen porque necesita transgredir toda moral humana. Su naturaleza se hace mediante la negación explícita de ésta. En palabras de Juan José Ovejero, derribar todas las barreras que pretenden canalizar el deseo, buscando la suprema libertad, la única concebible, ser quien eres sin pensar en quién deberías ser, es decir, conocerte, reconocerte en este individuo que solo busca la satisfacción de cada una de sus ansias, sin sublimar ni posponer. Ese ser famélico de sensaciones intensas al que traicionamos para poder vivir en sociedad. Pero, pues bueno, ¿cómo surge un asesino en serie? ¿Se hace o...?
nace. Pues muchas de las teorías más importantes surgieron de las entrevistas realizadas por periodistas o agentes del FBI a asesinos que ya estaban encarcelados, y de entre ellas, como preeminiscencia, la que podríamos calificar como el síndrome de la identidad fracturada, o esta teoría del monstruo en mi interior, la de alguien depravado que toma el control en momentos definidos de una persona, por lo demás normal, y corriente la mayor parte del tiempo. Esa idea o concepto del ser maligno que se adueña de su anfitrión hasta convertirlo en un demonio estaba ya fuertemente instalado en nuestra cultura. El criminólogo Ronald Holmes de la Universidad de Louisville propuso la teoría de la identidad fracturada, recogiendo aportaciones de autores como el sociólogo Irving Goffman, donde se describe la existencia de un yo público, ajustado a las normas y expectativas sociales, y un yo oculto, conocido únicamente por el individuo y otros pocos allegados, que constituye la identidad del real o la esencial del sujeto. El sujeto es del todo consciente de que cuando actúa de forma convencional en la sociedad, sus actos son encubridores de su actividad homicida, y es muy habitual que utilice sus actividades cotidianas para explorar lugares o víctimas propicias para sus crímenes. Esta hipótesis de la identidad fracturada tiene dos vertientes. La primera es el reconocimiento del asesino en serie como una persona que tiene esa capacidad de representar a dos personalidades, una frente a la sociedad y otra fuera de ella. Esa capacidad de comportamiento que se conoce como periodo de enfriamiento, en la que puede, si bien estar asesinando a una persona, y después en este periodo de enfriamiento comportarse de la manera más normal, sin sentir ningún remordimiento al respecto, como una persona neurótica común y corriente. Y la otra explicación de esta hipótesis, que dice que el inicio u origen del homicida en serie se deba a eventos traumáticos en su infancia o adolescencia, que ya lo habíamos dicho, y que incluso no se ha podido demostrar de forma satisfactoria, porque tiene tres razones, o sea, tres razones por las cuales esta teoría no se ha podido demostrar. La de que durante su infancia y adolescencia hubo esta fracturación de la persona. Exactamente. La primera es porque si bien existen abundantes casos en los que el asesino serial sufrió graves abusos en la infancia, no son tan pocos la gran mayoría, o al menos esto se ha mostrado empíricamente. Es decir, existen muchos asesinos en serie que no presentaron este tipo de antecedentes de abuso. La segunda razón es que tampoco queda del todo establecido que en los casos en los que se dieron estos abusos, estos fueron la causa principal de que se convirtieran en asesinos seriales. Y la tercera es que entre todos los niños gravemente maltratados, solo una ínfima parte se convierten en asesinos. Okay. Y por descontado, una muy pequeña porción de esta última llega a ser un asesino serial. Okay. Bueno, decíamos, no cabe duda de que existen múltiples teorías en cuanto al origen de un asesino en serie para intentar explicar qué hace que un sujeto se convierta en lo que es. Pero de lo que caben pocas dudas es que al menos en su prevalencia y en su forma de actuar, los asesinos seriales están muy influidos por la cultura. Okay. Si no se estudia la cultura, no se puede tener una comprensión real de este tipo de crímenes. Kevin Haggerty, profesor de la Universidad de Alberta en Canadá, plantea una hipótesis de que el asesino serial acusa el impacto de diferentes fenómenos de la modernidad. Por modernidad, bueno, entendemos la sociedad surgida después de la Revolución Industrial. O de la Revolución Francesa, ¿no? Creo que ese fue el impacto. No, Porque ves que en la Revolución Francesa fue en 1789. sí, Y la pero industrial, bueno, en es 1800. que la época industrial fue un fenómeno, ¿no? Sí, Evolutivo, o sea, empezó un exactamente. poquito bueno, al final de cuentas, la revolución industrial fue en Inglaterra. Se Ajá. expandió todo eso, pero según yo era desde la revolución francesa, ¿no? Donde se rompe todo este esquema de gobernabilidad. Pero Ah, bueno, no. ya vamos de ahí. Bueno, de hecho, bueno, en términos de modernidad, había leído yo que sí es a partir de la Revolución Industrial. Okay. O sea que hay un cambio cultural muy Muy grande grande. Sí, en porque función obviamente la introducción de la fuerza de la fuerza. obrera y eso. Exactamente. Precisamente por eso. Okay. Y es esta, pues bueno, en esta revolución industrial,
empieza una confianza en el proceso, en el progreso científico, la competencia mercantil, Ujú. y todo esto sirve para alcanzar un estatus que se logra por la acumulación de bienes, Efectivamente. prestigio, Capitalismo. poder, exactamente, a diferencia de la sociedad premoderna, la anterior, regida por clases estancadas, Efectivamente. como tú bien lo decías, y códigos muy religiosos, ¿no? Estos fenómenos de la modernidad son los que proporcionan al asesino en serie su identidad. Ok. La concepción que tiene el propio asesino serial de sí mismo es el resultado de cómo él entiende que en su sociedad y época se define a este tipo de criminales. Y por otra parte, su abundancia en el siglo XX se explica porque las sociedades modernas proveen de razones y oportunidades para que los asesinos en serie puedan prosperar. Este autor nos dice que hay 5 aspectos de la modernidad que nos propone, por las cuales hay condiciones que crearon Ujú. o que pueden crear un asesino en Ujú. serie. El primero es que los medios de comunicación social convierten al asesino serial en un fenómeno masivo y crean una mística de éxito que suscita la imitación. Ok. Presentan un modelo copiado por aspirantes a criminales seriales. Que no son asesinos propiamente dichos, ni tienen ese contexto, nada más que por copiar o sentir una necesidad de, Ajá, como bueno, una necesidad de estar dentro de algo, pertenecer a algo, pues lo realizan, ¿no? exacto, Como como que una ya te llaman cuestión, la atención, ¿no? claro. El segundo es el anonimato y la abundancia de víctimas porque la explosión industrial generó un éxodo masivo a las ciudades, Efectivamente. Ujú. llenas ahora pues de gente anónima y en condiciones de vida penosas. Sí. Hay víctimas abundantes y muy accesibles. Sí, porque al final de cuentas, pues obviamente dentro de un contexto, como tú dices, esta migración del campo a las ciudades, Ajá, pues en las ciudades ya no era como, ah, mi vecino o estas, se conocían entre ellos, ¿no? Ya claro, llegaba mucha gente y al final de cuentas a la empresa, bueno, a este monstruo capitalista que conocemos como la empresa o el ente claro, ajá. productivo, pues ya no le importa quién maneja qué, ¿no? O sea, ves a 5 personas deshumanizadas que no tienen identidad y esta como falta de identidad, esta como tipo ocultamiento, porque si ustedes al final de cuentas en lo que conlleva la revolución industrial, como bien lo estamos contextualizando, pues vemos a gente vestida de la misma forma, Ajá, haciendo lo mismo, o sea, esta ujú. producción en masa, que pues ¿cómo esta privacidad o esta como ocultamiento, pues es muy fácil, ¿no? Porque Anonimato, ajá, este anonimato da pie para que el proceso de esta criminalidad se claro. lleve en un contexto menos identificable, bueno, Sí, 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 menos público, ajá. O sea, no se conoce a nadie y efectivamente. Puede ser cualquiera, ¿no? exactamente. El tercero es esta mentalidad racional y utilitarista en la que la gente, lo que decías, la gente deja de estar tan relacionada. Lo importante es este rol productivo que da beneficios y Efectivamente. esa Deshumanización, deshumanización que efectivamente. quita valor a la vida humana y Exacto. facilita la actuación del asesino serial. Efectivamente. El cuarto es la cultura del narcisismo, en la que se fomenta el individualismo y la competitividad feroz. El sentirse superior y con poder es un gran valor social. Sin llegar a lo público. Sí, 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 la sociedad se toma egocéntrica y hedonista, o sea, la Ujú, sociedad como tal. ujú. El quinto es la denigración de las víctimas porque se crean estereotipos negativos de personas que no están preparadas para triunfar en la modernidad. Las prostitutas y otras personas vulnerables son devastadas, Exacto. lo que proporciona un relato al asesino serial que justifica sus crímenes para él. Exacto. Ya lo decíamos en la vez pasada. Hace referencia para que nuestra sociedad racional deje a un lado a las personas que no tienen valor como creadores de valor económico o como Efectivamente. consumidores. Exacto. Pocos se preocupan por este tipo de personas. Y tenemos, bueno, aquí quería recalcar, hay un ejemplo del asesino en serie ruso Andrei Chikatilo, y bueno, ya lo mencionas, a Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, Ujú. el asesino de Río Verde, que no me acuerdo cómo se llama. Son asesinos que mataron gente que era considerada gente marginal o de poco valor económico. Y de alguna u otra forma más vulnerable, ¿no? Sí, Porque al vulnerable. final de cuentas, bueno, me voy a ver muy derechos humanos, A eso vamos, de hecho. pero, ajá, esta como discriminación, ¿no? Eres discriminado por ser mujer, por ejemplo, o Ajá. por ser, bueno, una mujer, dicen que existe como la potencialización de la discriminación, ese es un término mío, pero más que nada quisiera como que se diera esta idea, Ujú, donde una mujer es discriminada por el solo hecho de ser mujer. claro. Luego, atínale que es una mujer
no es, que es indígena, ¿no? Ajá. Que tiene discapacidad. Entonces hay una doble, triple, cuádruple potencialización de la discriminación basada en una misma persona, ¿no? Ahora, imagínate vivir en un contexto, y lo vivimos actualmente, ¿no? Donde, ¿quiénes son los más marginados, no? ¿A quién le importa un niño, por ejemplo, de 10, 9, 8, 7 años, que vive en una colonia marginal? Nadie, ¿no? O sea, imagínate una señora que pierde a su hijo, se desaparece, ¿no? Va a la fiscalía. ¿Dónde vive, no? Pues en Terremoto, ¿no? Justo eso pasa. Y de repente dicen, pues mire, su hijo, y viene el prejuicio, ¿no? Su hijo se fue porque, pues, ya no quería vivir en la pobreza y tal vez ande en otras partes, ¿no? Estos contextos marginados, discriminalizados, y creo que sí va la palabra, pues son contextos o nichos de oportunidad. Tienen no solamente el criminal, sino otros contextos, otros sujetos activos, como puede ser el crimen organizado, ¿no? Entonces, pues llego, me llevo a un menor, me llevo a una mujer, me llevo todo, sea para matarla, sea para prostituirla, sea para otras cosas, usarla económicamente, laboralmente, explotación, y no pasa nada. Exacto. Y ahora, estos contextos, no sé bajo qué criterios los haya tomado esta doctrina o esta investigación, si en el siglo XXI, el siglo XX o 20, en este caso hablo del 20, ajá. pero lo seguimos viviendo. Sí, sí, O sea, sí, San Luis totalmente. Potosí, literalmente, Ajá. tiene colonias marginadas que, ojo, vamos, si ustedes ven por ahí que una mamá dice, oye, mi hijo se fue, o bueno, no encuentro a mi hijo, ustedes, y la verdad, es un Una prejuicio cuestión natural. cultural, exactamente. Exacto, decir, pues a lo mejor se fue porque, o una de dos, se fue a Estados Unidos, o lo que tú quieras, o fue el crimen. Y ya, desaparecen. Y ya no, no pasa nada, exactamente. Se suma una estadística de personas desaparecidas que ciertamente, y también me voy a ver muy estereotipado, pero es una situación que, bajo un privilegio en el cual nosotros vivimos, que a lo mejor yo no me voy a sentir que tengo un potencial económico para que la fiscalía me haga caso, pero yo sí me siento vulnerado porque en caso de yo desaparecer, voy a hacer esa misma estadística. Claro. Y punto. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. De hecho, justo tocaste el punto de lo que sigue. Okay. Que es, siempre me regañan. que no es, me regañan. que es, ¿cuáles son las víctimas precisamente de un asesino en serie? Y bueno, hablamos ya que regularmente eligen personas que están al margen de la sociedad económica, al margen de la sociedad moral. Que podemos ser cualquiera de nosotros, porque vamos, yo no me siento económicamente importante. No, pero lo que me refiero es que el perfil que ellos eligen es esas personas a las que, entre comillas, nadie va a extrañar, o sea... Ni nadie va a buscar o nadie va a levantar la mano por ellos. Exactamente. Y bueno, en esta, para ellos, bueno, tienen esta identidad de real oculta que les da mucha ventaja cuando se convierten en cazadores, porque de acuerdo con este autor, bueno, con Vicente Garrido, existe una teoría en criminología denominada las actividades cotidianas, así se llama. El costumbrismo, ¿no? Que postula que para que ocurra un delito tienen que coincidir tres factores o circunstancias. Y dice, primero, que un sujeto motivado, tiene que haber un sujeto motivado para cometer el delito. Sujeto activo. Ajá. Luego, tiene que haber la presencia de una víctima u objeto apetecible. Sujeto pasivo. La ausencia de guardianes capaces de repeler la acción delictiva. Las circunstancias. Y dice, ¿y quiénes son las víctimas preferidas de estos cazadores? Pues en un sentido amplio, cualquiera puede ser una víctima de asesino en serie, lo que decíamos. Pero no todos tienen la misma probabilidad, lo que decíamos también. En realidad, si teniendo en cuenta estos tres factores, nos preguntamos, ¿quiénes son los que en el transcurso de estas actividades cotidianas tienen mayor probabilidad de tropezarse con asesinos motivados, sin la presencia de guardianes capacitados para defenderlos? Pues llegaríamos a la conclusión de que son las mujeres que se prostituyen, personas que pueden desaparecer sin que nadie dé la voz de alarma, o por lo menos en un tiempo considerable. Pero no solo ellas. Un estudio realizado por Chris Robert, sobre 375 víctimas de los asesinos en serie en Reino Unido a partir de 1960, halló que a diferencia de lo que ocurre con los asesinos en series de los asesinos en una sola víctima, que no son asesinos en serie, cuyas víctimas regularmente son hombres,
Los asesinos seriales se inclinaron por 5 grupos de víctimas en la sociedad, Diferentemente. Ajá. que son hombres homosexuales, Ok, personas mayores o ancianos, ok. niños, Ujú. prostitutas y personas errantes. Vagabundos. Ajá, Ujú. Sí, obviamente, matar a un vagabundo, o sea, exactamente. vamos. Y sí hubo, es que no me acuerdo, hubo un asesino en serie de color, Ujú. o afroamericanos, quieres ver así, que mató a más de 80 y tantas personas marginales, o sea, vagabundos. Él Ujú. era vagabundo, pero mató más de no sé cuántos vagabundos. Y nadie, o sea, lo acaban de cachar hace como en el 2013. Vamos, también O sea, podríamos decir que qué padre esta actividad social, ¿no? Eliminar. es que O sea, volvemos a lo mismo. es que de ahí como lo ves, ¿no? O sea, y de repente, por ejemplo, tú dije, bueno, no sé, imaginemos, no recuerdo dónde fue, creo que aquí en México, no recuerdo, la verdad, cómo estuvo ese caso, pero el caso más o menos era de que una banda de jóvenes de clase rica, no sé si en San Luis, no sé dónde, salía como a diversión con un bar y golpeaba a marginados, ¿no? Vagabundos, Ujú. pordioseros y limosneros, ¿no? Obviamente salta de que, ay, que cómo es posible, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, ¿qué pasa cuando de repente te dice, la ciudad se llena de vagabundos? Y pues, Pero es que volvemos a lo mismo. Es la moral. cuestión justificación moral del crimen. O sea, Exacto. O sea, es, ahí es como, por ejemplo, no estoy justificando el hecho de que vayan a asesinar, no. él dijo. Exacto. No estoy diciendo esto. Pero ojo, si lo vemos desde los ojos de estas personas, vamos, por un lado, diversión. Entonces, ¿qué te llevó a pensar que era divertido golpear a una persona, no? Bueno, Ahora, ojo, no digo que sean psicópatas, no, o sea, vamos, cada quien está, es libre de hacer lo que quiera, pero dentro de las limitaciones. Pero reitero, una persona que asesina marginados, ajá. pues tú dices, desapareció un marginado, ¿quién va a saber? Pues hoy no Nadie. lo vi, mañana tampoco. Ahora, eso ya supongo yo que la sociedad empieza a voltear esa parte porque dice, encontraron a una persona asesinada. Pero ojo, se preocupa a la persona. Yo, por ejemplo, en ese caso, si yo lo pensara, a mí me preocuparía porque dijera, ay, alguien está matando gente. Es que es el problema. Es la seguridad que eso representa para uno. Sí, pero No lo ves por el marginado, porque el marginado pues ya le hubieran dado una casa o un lugar donde vivir. sí, sí, sí. O sea, no Es es la esta hipocresía, situación. ¿no? Es una. Incluso hay asesinos en serie que han capturado porque han cambiado de coto de casa, o es decir, han cambiado de perfil. Es decir, en lugar de matar, por ejemplo, puras prostitutas, de repente mataron a una mujer de la clase alta. Y Y ya valió madre. ahí es cuando se ponen a investigar, ¿no? Exactamente. Es a lo que voy, como que, vamos, reitero, no estoy justificando una agresión. Nada más, si digo, o sea, Sí, sí pasa. esto, yo, por ejemplo, yo sí diría, ay, güey, si quiero satisfacer mi necesidad de asesinato, pues aquí mato, ¿no? Para ocultarme a mí, pues mato a la gente que no es perseguida, o sea, que no es importante dentro de la sociedad. Entonces, Ujú. vagabundos, poblaceros y limosneros, ¿no? Prostitutas, Y muchos lo que tú asesinos quieras. mataban prostitutas. Va a realizarse como un extrañamiento. La gente va a empezar a cuestionarse cuando se repite esta situación, cuando ya vean a 5 personas asesinadas. Pero inclusive en este momento no No, les importa. Un vagabundo menos. Y punto. Ahora, si los encuentro. claro. Porque si yo no lo voy a hacer. Pero si oculto esos cuerpos, ¿quién los va a buscar? Son pordioseros. O sea, Exacto. dentro de una sociedad, por ejemplo, pasó hace poquito, y qué bueno que se me mete en la mente, hubo una campaña, creo que por ahí, donde había una persona marginada, una persona, no sé si era vagabundo o tenía algo, de la tercera edad, o personas adultas Ajá. mayores de 60 años, donde decían, esta persona no tiene papeles, no tiene INE, no tiene ni siquiera acceso a internet para sacar una ficha para lo del COVID, Ajá. pedían apoyo. Entonces, esta persona necesitaba apoyo para el COVID, pero no tenía forma de acceder a la Sí, sí. vacuna. Pero ojo, tenía derechos. Cl- Vamos, lo reitero, pero ojo, la persona no estaba identificable para el Estado. eh, No tenía documentos, por eso era esa campaña. Ahora, ¿quién voltea a ver un vagabundo? Ustedes, el vagabundo de su centro histórico, ¿saben cómo se llama? Lo identifican porque, pues, al final de cuentas lo ven todo el tiempo que va pasando. ¿Saben cómo se llama? ¿Qué historia tiene? Pues no. y si no está, pues. Y si, por ejemplo, este vagabundo no entra dentro de un contexto de ustedes, como lo decían, como costumbrista, de que cada vez en las mañanas lo ven pasar, si el día desaparece, ¿qué dicen? Ah, pues se fue de otra ciudad.
porque por eso es vagabundo. Pero, ¿qué pasaría cuando se dan cuenta? Pero extrañamente, podría ser un contexto de una novela. Que una Ujú. persona se interese en la matanza de un vagabundo, y pues, ¿qué pasaría? Sí, o sea, es, es, es esta parte de victimología que eligen, digo, no digo que De los todos invisibles, ¿no? de hecho pasó mucho y ha pasado mucho, digo, hay muchos casos de asesinos en serie con esta situación. Ujú. Se veía en la mente de Jeffrey Dahmer otra vez, el caníbal de Milwaukee. Él mataba gente de color, los violaba y los mataba, adolescentes de Mira, color. qué padre. O sea, te Y él pasan las era, cosas. y él era blanco, o sea, él era caucásico. Pero era racismo, ¿no? O sea, No, no no. los mataba por racismo, era por ser un asesino en serie. Pero mataban negros, nada más. No, mataba de Ah, todo. o sea, de chile, Pero, pero hubo una ocasión en la que se le escapó uno, un negro, digo, ay, es que sí, bueno, un afroamericano. Y mira, llegué, negro, vamos, ya, 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 mira, aquí en ya, México, ya, ya, negro, 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 ya, ya. mira, es que No nosotros, por quiero ejemplo, entrar en vamos, eso. No, no, no. paréntesis, paréntesis, sí quiero hacer ese Chingada. comentario, No, no, sí, yo a ver, no. ¿Para qué? No tiene caso, no tiene sentido. bueno, pero pues, es que, por ejemplo, aquí en México, pues a los negros sí les llamamos negros, pero por Yo ejemplo, también, pero o hay sea, gente que se vamos, ofende, ya güey. sé, pero Mejía Lovers, creo que Ya sé, eso a en mí. México, o sea, le decimos chinos a los japoneses, no a mí tailandeses, no sé, güey, o sea, Bueno, vamos, yo también tengo estudios, ¿no? O sea, no soy un pendejo, ¿no? Pero yo dije que no tuvieras no, 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 estudios. pero por ejemplo, es que lo que pasa, yo también, por ejemplo, sí entiendo que durante un proceso pues, marginable o lo que tú quieras, negro es como un peso simbólico, ¿no? Pero pues en México como que no, pues, y Ah, afroamericano ya, como que, ya, sí, sí, bueno, pues ya. una persona de Ya, color. ya, la verga. Ajá, Se le escapó. ajá. Llegó con dos policías y les dijo, este vato me esposó, me quería matar, la chingada, no sé qué. Pero era también este vagabundo o, No, él era negro, nada pero, más. o sea, vamos, ¿no es el misma persona que mataba vagabundos? No, 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 es esa es otro. otra Ah, ok, persona. perdón. El que te digo que era homosexual y mataba a Ah, ok. adolescentes. Y llegó con policías y el que se le Ujú, escapó. Y los policías, no, pues qué pedo. Y ujú. fueron, como él era caucásico y vivía en un barrio de negros. Sí, sí, sí. Entonces no era racismo. No, O a lo mejor, no, era un asesino en sí, serie. sí, sí, pero por ejemplo, es que, por ejemplo, Espérame, déjame, te pero no quiere explico, entrar en espérame, detalle. A ver, espérame, tú mira, cuéntame el chisme. mira, total, Ventana. que los policías fueron a donde él les dijo el negro que, pues, que Sí, que estaba estaba, capturado. oye, mira, y abrió él y dijo, no, pues es que estábamos en una aventura aquí sexual y pues es que andamos drogados, usted sabe, Y no oficial, le la gustó chingada. y... Ah, bueno, pues no hay pedo. Se fueron. Y pues lo mató. O sea, Mm, así como que, ay, se le escapó oiga. pásale. Y el Sí, otro güey sí, dice sí. que no, güey. Sí, sí, sí. Sí, así No pasó. mames. Y así ha pasado con muchos asesinos en serie. Pero es por esta misma doble personalidad que tienen. O sea, esta como de decir... No, ellos tienen la capacidad de Sí, repente. de Sí, sí, sí. simular, ¿no? Sí, 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 claro, Y al claro. final de cuentas todo el mundo lo tenemos, Sí, ¿no? sí, pero hay gente más. Ah, no, sí, o sea, es que es lo que llama Jeff, Dexter, el oscuro pasajero, ¿no? O sea, como que no Esta sé, doble personalidad que sí, dice, pero está cabrona, ¿no? O sea, así como, porque precisamente esta es la capacidad que tiene el asesino en serie de tener ese periodo de enfriamiento, es decir, matar, que es como de, satisfacer, o sea, como que, ¿no? Sí. y luego estar en ese periodo de, Porque hasta, no sé, o sea, ves que hay como, bueno, en el cine también se escucha, de que hasta se toman un café ahí como en el pueblo, como que se sí, relajan sí, y sí, todo o eso. sea, pero que quien tiene sus rituales, o sea, vaya, Exacto, ajá. sí, o La sea, contemplación, como la pero pasión. es algo que no está dentro de una persona no es psicópata, o sea, que mates a alguien y estés como si nada ahí descuartizando, como si fuera cualquier cosa. ¿Ya viste la película de The Voices que te dije que vieras, cabrón? Mira, hay En veces que de Netflix, repente, en bueno, Netflix, güey, sí, de pero lo Netflix. voy a echar, lo voy a echar. Bueno, de un vato que es un asesino en serie, Ujú, pero el güey sí está trastornado, tiene un delirio paranoide, ok. es esquizofrénico. Él es de los desorganizados, pues. Desorganizados y lo tomamos en Ok, cuenta con ok. la clasificación de este vato. Ajá. Este, está bien, es de humor negro, ¿eh? Es humor No te negro. preocupes, a mí me encanta. Pues, y le digo negro al negro. No, es humor muy negro, digo, si la gente, digo, Tienes que tener un nivel de humor, sí, ¿verdad? O sea, y también como conciencia, ¿sabes? Por ejemplo, yo siempre he dicho que el humor negro, más allá de ofender lo que tú quieras, tú también debes de tener el contexto, o sea, una como seriedad, decir, bueno, lo está diciendo dentro de un contexto y dentro de ese contexto se queda.
ya viéndolo de fuera de su Sí, perspectiva, sí, ya te sí, quedas claro, con claro. ganas, Es güey. como los estandoperos, entonces muchos de ellos es humor negro y Efectivamente. ni Y modo que pues todo digas, el mundo se ofende porque pues "Ay, está bien. no, no está muy cabrón". Ahora también se cree que si lo dices en televisión a público, pues hay gente Ay, no, pero poca creativa de que es. Cree que criterio. la, bueno, aparte también, es que en México de repente la tele educa. De repente, Bueno, bueno, o sea, le diré, porque por ejemplo, yo diría, güey, estás viendo un stand-up, sí, vamos, dice un chiste, un humor negro, lo que tú quieras, un sí. humor negro. Güey, obviamente no te vas a casar con eso. O sea, obviamente Bueno, también hay tienes gente que que tener se un casa criterio con eso. y hay otra gente que cree que la gente que se casa con eso, y la verdad, pues obviamente, te digo, reitero, vine de una cultura donde a las 3 de la tarde empezaba la serie de ver una tele, el 11 o el 2, hasta las 9 10 de la noche que salían las noticias y te dormías. Ajá. Y punto, o sea, hay gente que vive con eso. Sí, sí, sí. Ahora no me quiero salir del tema, Sí, es pero lo que te decía. no te preocupes, ya cierro punto, pero sí, No, bueno, ya. ya. Bueno, ¿cuáles son las necesidades o motivaciones que Ujú. tiene un asesino en serie? Ok, Esto es lo que quería tocar. sí, la motivación. El asesino en serie, dijimos, está altamente motivado para matar. La violencia extrema contra otro ser humano responde a su naturaleza esencial. Cada crimen es una expresión de sus necesidades psicológicas, Ujú, que establecen objetos de deseo mediante sus fantasías. ¿Vale? Punto. ujú, sí, Una de las que domina más y la más importante que mencionamos es el poder y el control. ok, sí. Se puede decir que son incapaces en muchos sentidos de generar vínculos profundos con personas allegadas, Ok, vínculos emocionales, sí. Ujú, y sustituyen estas metas que toda persona normal desarrolla en la vida ujú, por la emoción y los sentimientos que les producen el poder y el control que logran ellos ujú, sobre mediante, el individuo sobre la pasivo. persona, exactamente, como Ok, homicida. ujú, Junto con este motivo central está el placer sexual, ok, que puede expresarse de una forma sádica o mediante la ira. ok. La propia ira, sin que tenga que asociarse al impulso sexual, y muchas veces canalizada en un sentido de venganza, con Ujú, frecuencia interpretado como difuso. Es decir, podemos entender como relacionada más o menos directamente con ciertos hechos dolorosos de su pasado. Decíamos, que no es un hecho como tal, no, pero puedes tener o relación. sea, que si a ti tu mamá no te compró el PlayStation o el Xbox, no vas a ser un pinche psicópata. Sí, O sí, sea, sí. acéptalo, o sea, no mames. Sí, ya entendí ese punto. Otro motivo es el lucro o el estatus, como se ha observado en casos célebres tristemente de las viudas negras, Es lo que te digo. y en su opuesto masculino, que los vividores se lucran con conquistas y luego las matan. La causa o motivación patológica propia de sujetos que desarrollan una grave enfermedad mental y generan un relato paranoico que los llevan a matar y el deseo de obtener fama y reconocimiento, Ok, lo que suele ir asociado a la excitación de batir a la policía y demostrar sus habilidades criminales. ok. Una de las tipologías más célebres que se utilizan para clasificar a los asesinos en serie Ujú, es de Ronald Holmes, y en ella se distinguen cuatro tipos. ok. De El, asesinos en serie. ajá, de asesinos en Pero serie. van en creciendo. O No, sea, es como, es no una importa. O sea, clasificación. Ajá. clasifican nada más. Es el asesino en serie hedonista que Ok. busca la gratificación sexual y puede realizar actos de sadismo y desmembramiento del cuerpo. Fíjate que está como, te digo, volviendo al tema de lo de que a mí se me hacía como Te choca. que Ajá. me choca por lo espiritual, pues ese güey, el cuerpo, creo que sí es como, o sea, no me voy a, o sea, por ejemplo, si yo lo hiciera, obviamente no voy a hacer como que, ay, señor madre tierra, agarré o sea, no como un cazador, ¿no? Porque ves que hay como, también esta idea de que si vas a matar a un animal, pues tienes que dar gracias, y nada más para comer, pero, güey, también un cuerpo descuartizado. Sí, Ahora, sí. reitero, si yo quisiera, y la verdad, si hubiera un supuesto donde yo quisiera matar a alguien, la verdad es cuantar a Bien alguien, quemado. yo, exacto, o sea, así como que vienen pedacitos, güey, así como pico de gallo, güey, y para que nadie lo viera, y aventárselas a los perros. O sea, sí, yo entendería, ojo, yo entendería la Ajá. descuartización de un cuerpo basado en mi justificación de justicia. O sea, si alguien me hizo un daño, así, por ejemplo, vamos, no tengo hijos, pero tengo un sobrino, y pues, nació mi sobrino y ahorita veo en cada niño casi mi empatía de que Claro, si él claro, hizo, claro. ¿no? Si alguien hiciera algo a mi sobrino, ten por seguro que Claro, es esa eso, justificación exacto, es lo moral. que O voy sea, a. Pero ese pendejo que le haya hecho, o sea, vamos, no que lo haya tumbado, también me controlo.
No, o sea, también digo, güey, punto. O sea, no también porque nada más lo aventó y punto, ¿no? Porque también a mí se me hace, ¿no has visto esos memes, ¿no? Esos Sí. videos donde también El papá que... exacto, eso es como que sí, va. Pero si a mí, si a Sí. mi sobrino le sucede algo, neta, güey, neta, yo sí descuartizaría al güey, nada más para evadir la justicia. Ok, Y pero creo es yo que, diferente. sí, pero no, No. también dentro de mi contexto de justicia yo sé que está mal, güey. O sea, yo sé Sí, que está mal, o sea, obviamente por algo lo estás haciendo. exacto, pero por ejemplo, y yo te estoy confesando un posible crimen, ¿no? O sea, es como algo así como muy raro. Pero, por ejemplo, yo creo, estaría, bueno, vamos, a lo mejor, ahorita te lo diría y te diría, antes de hacerlo, lo pensaría 1000 veces. Ok. Bueno, Pero, ojo, vamos, pero creo que mi impulso, mi motivo para convertirme en un, en un ente, o que mi yo interior oscuro, me poseyera, si lo vemos de este contexto, no tuviera este prejuicio de justicia o esta barrera que yo a lo mejor ahorita tuviera de decir, ay, es que si lo voy a matar, o no lo haría, no tendrías ese remordimiento si lo quieres ver así. sí, habría ese paso mi motivo. Entonces, pues yo creo que sería un hedonista, ¿no? No, porque el hedonista sí busca la gratificación sexual. O sea, hablando de esta clasificación. Ok, pero la despartición es otra cosa. No, esa parte. Ah, ok, O sea, a ver, entonces, sí. Está el visionario, ajá, que se corresponde con el asesino psicótico o enfermo mental grave ok, y mata porque oye voces que le dicen que lo haga y tiene una visión en la que él aparece como el elegido ok, para llevar a eso me cabo. cae mal. Sí, pues casi muchos dijeron eso. O sea, Ted Bundy lo Ah, dijo. yo sí los condenaría, por pendejo, desde que, güey, a ver, Dios no te está mal. Es que muchos lo dijeron. O No sea, mames. de ahí salió Ah, una. bueno, sí, está bien. El hijo de Sam, o sea, hay varios que dijeron que el hijo de Sam es que dijo que un perro le dijo que matara gente. O sea, Un perro le dijo que matara sí, gente. un perro le dijo, Oye, entonces que los animalistas, ¿qué pedo, güey? Son un tipo de no, no. O sea, pues él decía que el perro era el perro del vecino, era el demonio y le dijo que matara gente. Güey, qué Y pedo. que el perro se llama Sam, solo se llama el hijo de Sam, el asesino. Ah, Bueno, bueno, por eso le pusieron, o sea, lo identificaron sí. así. No manches, entonces hay que tener cuidado con los que aman mucho a los animales. No, güey, pues, claro que lo dijo, pero no. Sí, o sea, entiendo. Y luego dice, el motivado por el poder y el control se siente erotizado por el poder ejercido sobre la víctima y en este caso la despersonaliza. En muchas ocasiones este tipo de asesino es el que las estrangula, muchas veces por detrás, como el asesino del Río Verde. Su pinche Ridgway se apellida, Ok, Gary Ridgway. ok. El misionero se diferencia del visionario porque no es un psicótico, sino que actúa por el deseo de liberar a la comunidad de un tipo indeseable de persona, como las prostitutas o la Ok, gente de color. ok, ya. Pero siempre tiene, O sea, sin necesidad pero tiene una gratificación sexual también, o sea, o sea, es así como que te limpio, pero déjame a mí como satisfacer. O sea, yo te estoy haciendo un trabajo como de sí, comunita. como por ejemplo, Harry Ridgway, la asesino de Río Verde, mataba prostitutas, pero porque Las violaba primero. sí, las violaba, pero las mataba porque les tenía aberración. O sea, digo, ya sé que suena muy incongruente, pero es Sí, porque pues había algo de ver, güey, o sea, que las crees basura y te metes con la basura, o sea, sí, 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 o sea, súper así. ajá. Sí, sí. Bueno, no digo que las creía como basura, pero, o sea, supongo yo que Pues sí, sí, es sí. hacer, ¿sabes? Sentía como Y indeseables. por ejemplo, nunca llegó a violentar o abusar de una persona que no fuera prostituta. No. O sea, literalmente sentía estas necesidades. O sea, No, es que mira, las purificaba. no. Él mataba prostitutas, pero pues incluso antes de empezar a matar, Ajá. él usaba sus servicios de las prostitutas. O sea, O sea, él era sí, consumista sí, sí, de sí. prostitución. Incluso él le decía a su esposa, Voy a ver, güey. no, 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 le decía Ay, qué cabía. no, le Yo quiero decía, tener a alguien. Alguien así. no, le decía vístete así, vístete así. O sea, Era muy, muy bullerista, bullerista. tenía muchos fetiches, Ok. filias. Vamos a coger acá en el Los bosque, no sé qué. Y luego, bueno, ¿De qué te estás acordando, David? no, es que este asesino, Ay, ya, cuéntame. y Expláyate. luego ya cuando ya había empezado a matar gente, o sea, prostitutas y las enterraba, iba con su esposa a fornicar donde había enterrado a las prostitutas, como para sentir placer de estar en el lugar donde. Ah, no mames, neta. Sí, sí, sí. Y la esposa sí se volvió loca, o sea, O sea, obvio. ya después cuando supo Sí, 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 que dijo, estaba no, teniendo Fer, sexo no. arriba Sí, de ajá, muertes. sí. Chido. Bueno, no chido. Ajá, bueno. Interesante. Perdón, disculpen. No quiero. No, ya ni modo, ya está grabado. Creo que esto puede servir en un futuro como documental para en caso de que asesine a alguien.
Oye, pero a ver, volviendo al tema, que bueno, Ajá. bueno, sin salirnos del guión. Entonces, este chavo tenía estos placeres y todo lo demás, pero ¿cómo evoluciona? Estaría muy interesante. Bueno, Es eso que es lo de mira, nosotros. el detalle con él es que no se sabe, y de verdad no se sabe porque mató mucha gente. O sea, no se sabe cuándo O sea, casi empezó, casi quería erradicarlos. no se sabe cuándo empezó a asesinar. O sea, no hay Un un, antecedente. O no, sea, por ejemplo, imaginemos, me pongo como algo de película. ¿Cómo descubrieron? O sea, fue un perro que ves que de repente van y descargan. no, pues empezaron a ver cadáveres flotando en el río Verde ahí en, sí, 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 obviamente, pero no O sea, saben, no solamente las enterraba. no, también las enterraba o las dejaba ahí que se pudran en el río, pero no hay un, o sea, él no lo dice porque cuando capturan, hay muchos asesinos que por puro ego dicen, sí, yo los maté Sí, y fui, y o le sea, dice así, y ajá, otros así como que, güey, ¿no? no, ajá, él sí se dice que mató a más de 60 mujeres, pero no saben en qué momento empezó, o sea, O sea, en la primera no sabe ni cómo, o sea, no, no como, saben ese drill cómo comenzó. O sea, porque hay asesinos que sí se sabe cómo comenzó y cómo mm, empezó y todo, y cómo fue evolucionando exacto. ese proceso, ¿no? Pero en este caso, en él no saben. O sea, Y por ejemplo, ¿por qué había unas que las tiraba y las otras las enterraba? Porque mm, estaría muy padre, por ejemplo, a mí en lo personal sí me gustaría, más o menos, vamos, si estuviera frente de mí, oye, ¿por qué había unas que las aventabas al río y las otras supongo yo como ritual? Porque pues al final de es cuentas, que, se me digo, haría como un poquito ritual, ¿no? Porque por ejemplo, imaginemos que de repente en un páramo, no sé, un bosque, un parto del bosque, se enterrara a cuerpos que tú, o sea, bueno, si yo fuera él, supiera que están abajo y ujú. llevara como a una persona que elegida o algo, y fue, bueno, tú dijiste fornicar, pero hacer ahí un ritual, Sí, si sí, sí, podamos sí, al hacerlo, final es un ritual. y sentir eso, o sea, como que, vamos, como, saber cómo que Sí, sentía, pues es porque, que, pues sí los entrevistaban, o sea, había gente que iba, periodistas, agentes y todo para y no contestar, bueno, estaría él. muy padre como ver esa Sí, parte. o sea, él, fíjate que, digo, sí voy a hablar de él más adelante, o Ajá, sea, exclusivamente de ese de él, asesino, pero no, no sé, fíjate. Mm, mm. porque te digo, si las aventaba también al río, tuvo que haber elegido unas Sí, sí, como sí, claro, claro, conservarlas, claro, o sea, claro. como, Sí, y hay otras unas, que no. sí, 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 por supuesto. Él, fíjate que no tuvo tanta notoriedad, sí, sí fue notorio, pero no tuvo tanta notoriedad porque no fue tan gore, él las estrangulaba. Es lo que te digo, o O sea, sea, vamos, las mataba, no, no, las porque despersonalizaba y las mataba. exacto. Pero hay otras personas que o guardan algo, Sí, sí, los trofeos. o Ajá. Sí, pero por ejemplo, tienen más notoriedad asesinos en serie que desmembran, que hacen cosas más bizarras o más. porque te digo, ese es el nivel, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, creo que ya estamos normalizados, desgraciadamente, sí. desgraciadamente, porque es que también esta violencia es natural, ¿no? Ah, no Vamos, sé. natural desde o sea, reitero, vuelvo al punto. Pero es que A mí volvemos a lo mismo. como un ser Sí, social y pero de comunidad, diría, a ver, güey, desde que mataste a una persona, por eso, ya, pero volvemos a lo mismo. O sea, al principio del tema, la justificación moral de la violencia es exacto, natural, exacto. entre comillas, Porque porque culturalmente se acepta el motivo. ¿cuáles son los crímenes más Insidiosos. aceptados? Bueno, Ah, insidiosos, que insidiosos, ya se nos hizo como costumbre decir, ah, encontrar otro cuerpo mutilado, pues depende de un lugar. del lugar, porque por ejemplo yo vivo en Soledad y ahí pues, acaban de asesinar ahorita a un chavo lamentablemente de Didi, que yo digo, güey, pues bueno, lo asaltaron, lo mataron y se me hace natural, ¿no? O sea, bueno, natural Se dentro te de un hace contexto. normal. No, ajá, natural dentro de una sociedad. O O sea, normalizado ahí donde estás. exacto, Sí, sí, sí. Soledad siempre ha sido muy violento. Y también San Luis, pero por ejemplo, los feminicidios, tal vez, En y te ciertos doy, en lugares ciertos son lugares son normalizados. normales, ajá, y Exacto. otros no. Por ejemplo, otras situaciones también, desapariciones, todo lo demás. Claro, claro. Pero, por ejemplo, reitero, a mí se me hace eso normal, que lamentablemente se ha hecho normal. Pero la descuartización, aunque a mí se me hace una cosa muy grave, o sea, a mí ya se me hace como algo espantoso, se me hace normal. Pero ojo, se me hace normal porque, digo, un cuerpo humano, o sea, como te digo, no debe, para mí no debe ser descuartizado, o sea, ni siquiera tocar. Por eso, pero ese Pero es. puede serlo. Sí, sí, sí. Pero, o sea, hay crímenes en ciertos lugares que pueden ser normalizados. Crímenes en general, no asesinatos, crímenes. Ujú. Y crímenes que son más insidiosos, que son más, como dices tú, chocantes, que tú no puedes concebir Ahora, en ojo, ciertos lugares. ojo, un Ajá. crimen puede ser un crimen. ¿Qué quiero decir con esto? Ujú. La, de, la, el, la decapitación
Ajá. No es un crimen. No, el asesinato es el crimen. Pero, por ejemplo, si yo mato a alguien, o mejor, déjame pensar bien esta idea, pero en algunos lugares, lo que nosotros podemos considerar un crimen no puede serlo. Por eso. Ajá. O sea, a eso voy. Es que me adelanto, perdón, discúlpame, es que... Sí, o sea, hay lugares. A ver, deja de Yo también ahorita como que no... deja de estructurarlo. Ajá. Hay lugares donde la violencia es una cuestión de adaptabilidad. Exacto, de O sea, supervivencia. Sí, exactamente. exacto. Es decir, hay lugares donde la violencia ya es el pan de cada día, si lo Ujú, quieres ver así. ujú. Si tú no eres violento, no sobrevives. No, exacto, O sea, no exacto. puedes vivir en ese lugar. En la selva, el asfalto, como lo conocemos. Sí, ¿sabes? exactamente. Si hay lugares, colonias o lugares pues, específicos urbanos, si lo quieres ver Ujú. así, donde la violencia ya es, Ya, o cañón, sea, o sea, ya, si sí. tú no eres violento, ahí te No van, sobrevives, no sí. soy, no vives. O sea, no sobrevives porque no, por selección natural, si lo quieres ver así. Efectivamente. Porque no Pero, puedes vivir atrás de una barrera y defendiéndote. O sea, a huevo tienes que atacar. exacto. O sea, hablando de un De contexto contexto. urbano, Ah, o sí, sea, sí. es decir, si hay momentos o lugares, más bien Ujú. lugares, donde la violencia sí es una cuestión de adaptabilidad, o Sí, sea, a tienes que huevo, ser sí, violento sí, porque y en esos momentos se justifica, entre comillas, el uso de la violencia. efectivamente. Pero en un contexto normalizado, de urbe, de un contexto urbano, Donde eso ya no, o sea, tú ya tienes seguridad tanto en tu casa porque existe un estado, pues una bueno, ajá, sí, una sí. autoridad que sí funciona. Lomas, los que viven en Lomas, felicidades. Allá sí, puta, güey, hasta, no mames. Bueno, los que no vivan aquí en San Luis, Lomas es una de las zonas pues, más privilegiadas. Pero, pues los que vivimos en soledad, los que vivimos en zonas, y reitero, yo me considero una zona marginada, Ajá. allá, vamos, si no tengo 4 o 5 chapas en mi puerta, vamos, no digo que eso es una violencia, pero se meten en mi casa. Ujú. Y en Lomas, pues obviamente nada más una chapita y pasa la pinche patrulla como 5 veces al día y pues súper seguro. Pero reitero, este es el punto, o sea, la supervivencia. Ujú. Pero precisamente en relación a eso, o sea, este tipo de violencia, o sea, los asesinos en serie es una violencia considerada no justificada. No, O claro, sea, sí. para nadie. Sí, no, Para ellos sí, pero para nadie. exacto, ajá. O sea, precisamente por eso estos crímenes son insidiosos, son chocantes, son eh, Pues sí, o sea, como reaccionas porque no es por el solo hecho del crimen, sino porque también ¿cómo fue? ¿Qué pasó? exacto, O sea, como que como esta que, vulgarización, porque puede haber criminales que pueden respetar todo, o sea, por ejemplo, no sé, que si vas a matar a alguien, mátalo con un balazo y en partes donde literalmente que no sufra la persona, ¿no? Pero hay gente que no mátalo y hay un proceso sí, de de tortura, tortura claro, que incluso eso también es chocante, dices, oye, si ya lo vas a matar, pues, ¿qué satisfacción resulta a claro, una claro. persona ver sufrir a otra que ya sabe que va a morir? Pues ahí debe haberla, ¿no? Para la persona que lo hace. Exacto, para la Sí, persona, sí, pero sí. cuando tú dices chocante, es así como que, güey, güey, ya. Sí, por eso, pero digo, insisto, o sea, en una sociedad normalizada, donde hay un Estado de Derecho, un marco Exacto, social que no legal, es México, gracias. este tipo de cosas sea cabrón, Sí, como tú exacto, sí. dices, o sea, bueno, ya. El problema con las, Volvemos al tema. el problema con las tipologías, o sea, este tipo de Ajá, clasificaciones, efectivamente. Que es ya que, vimos cuáles, sí, ya las vimos. pero cuáles son las que adonismo, El hedonismo, hedonismo, el perdón, hedonista más bien, hedonista, el ajá, visionario, visionario. el, ¿qué? Sí, a ver, chécalo porque nos perdemos un poquito de la línea y para que ustedes tengan, vayan anotando, porque después se nos pasa. El visionario, el hedonista, el que está motivado por el poder y el control, Exacto. y el misionero. Ok, no. Y bueno, El que ayuda a la sociedad. el que cree que Estaría chido. ayuda, ajá. Como Dexter. Exacto, ajá, ándale, exacto. Pero, güey, yo de verdad, híjole, es que ahí la romantización del misionero. La violencia. O sea, porque es No, violencia. Sí, sí. no, a ver, si yo le quito la violencia. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, si no se me va. No, no te voy a A la persona que hace poquito que capturaron a un asesino que mataba pedófilos, no sé si supiste No lo vi, no, pero sí. con una nota de un asesino que mataba Ok, todo pedófilos y lo chido. metieron al bote o lo Ok, condenaron a muerte en Estados Unidos, no sé cómo ok. estuvo. Mucha gente está diciendo, no, sí, qué bueno, a huevo, no sé qué. O sea, es una justificación moral, social. Exacto, O es que sea, yo digo que lo romantizan, ¿no? pero vuelvo a lo mismo. Ujú. No debería haber una justificación No, moral no, para la violencia. pero mató a un asesino. Por
No, eso. exacto. Pero eso es una cuestión cultural que dices, Efectivamente. no, sí, a huevo. O sea, una Lo cuestión de consciente justificas, colectivo exacto. que Ajá. dices, no, sí, y justificas esa violencia Exacto, en particular. que ese sería un misionero, o sea, Ajá, te ajá. digo, Entre comillas, porque su motivo no es ese, sino más bien satisfacer su necesidad. efectivamente, que lo canaliza, que lo enfoca, decir, a ver, güey, si mato a una persona reconocida, que tú quieras, me meten al bote. Bueno, que también me meten al bote, pero me voy a ver buena onda si enfoco a los pedófilos y pues, Porque la necesidad está. efectivamente. Ujú. Bueno, el problema con las tipologías o las clasificaciones es que no definen muchas veces a los sujetos en concreto. Son Es decir, universales. exactamente, dice, no existe un asesino en serie típico, pero tampoco suele ser común un puro ejemplo de asesino que encaje en una categoría determinada. Okay. Eso ya lo vemos. Todos los asesinos en serie se sienten motivados por la necesidad de poder y control que obtienen al planificar y ejecutar el crimen, por lo que hacer en exclusiva una categoría para este grupo pues no es muy útil para la investigación criminal. Okay. Siempre es preferible definir cada caso en concreto, o sea, la psicología del asesino en función de las escenas del crimen que realiza, lo que no es obstáculo para que podamos analizar en qué medida determinamos aspectos del modus operandi pueden ir asociados a través de las muestras que se pueden estudiar de asesinos en serie. ¿Por qué? Porque al final del día, pues existe la clasificación, pero esto no quiere decir que estén, o sea, que tú veas un crimen y a huevo, sí es Es este. que creo que a lo mejor, por ejemplo, nosotros, desde un enfoque como de interés que tenemos, Ajá. creo que nuestro objetivo es como responder al por qué lo Ajá. hace. Y por ejemplo, al momento de que aquí te dicen de que, güey, pues al policía no le importa en realidad definir qué tipo de persona es. A él le importa atrapar a la persona. O sea, al final de cuentas. Pero precisamente es el detalle. ¿Cómo lo atrapas si no sabes por qué? Efectivamente, pero por ejemplo, yo creo que lo que dicen ellos de que, a ver, a mí no me importa definirlo. O sea, vamos, O puedo estudiarlo, académicamente hablando. exacto, ajá, bueno, estudiarlo, porque a mí el objetivo es encontrarlo y atraparlo. Ahora, yo me puedo apoyar de toda esta gama de investigaciones para ir más o menos interpretando lo que yo pudiera pues, estar observando y al final de cuentas detenerlo. A nosotros nos interesa todo esto porque al final de cuentas uno nos resulta morboso y responde una pregunta. ¿Por qué lo hizo? O como que, ¿qué motivó, no? O sea, al final de cuentas, te digo, a mí en lo personal, si lo atrapan o no lo atrapan, pues está bien. Pero a mí me interesarían bastante por qué cavaba tú, bueno, asesinaba prostitutas, las enterraba y tenía sexo arriba de ellas con su esposa. Eso es como que a mí me llama. Ya, si lo atrapan o no lo atrapan. Espérate, este asesino Gary Ridgway, como tenía una familia, rentaba prostitutas, se las llevaba a su casa cuando la familia no estaba, Sí, güey. no, sí, güey. Y les daba confianza porque las prostitutas veían que tenía un cuarto pues de su hijo con juguetes y todo. Ajá. Y así como que ella les daba confianza, es un güey de familia Sí, que nomás quiere. sí, como No, que explorar ajá. nuevas. No, pues las mataba ahí en el cuarto de su hijo o en el No. cuarto. Sí, así bien pinche, aquello me. Pero dices que las estrangulaba nada más. Sí, Qué pero bueno. bueno. Pero bueno, va. Pues bueno, sí. Vamos. ¿Qué pedo? No, no se vayan a confundir. Pero yo decía así como que en plan, qué bueno porque no ensuciaba no sé, los juguetes, ¿sabes? Perdón, ay, esto me proyecto bien cañón, perdón. Qué miedo. Felipe, ya terminamos, con tu permiso. No, pero, pues yo digo, o sea, tenía esta situación de prevención, de hacer Sí, como de planeación, exacto, o pues. sea, por ejemplo, supongo yo que su contexto de no asesinar, ¿no? Luego, Tú sígueme contando. de este mismo asesino, iba con su hijo en la camioneta, o sea, su hijo, Ajá. iba, le decía, quédate aquí, hijo, iba por una prostituta, se la llevaba al bosque, la mataba, regresaba, y le dijo, oye, la señora con la que fuiste, no, pues ya se fue. Así, ya sé que, o sea, Es que yo no lo haría. no, pero hay una cuestión muy. Aunque ustedes piensen ahorita con todo lo que estoy diciendo que sí lo podría hacer, pero no. O sea, como que, güey, qué padre, o sea, no sé qué padre, pero como que dices, güey, o sea, ahora la actividad con que lo hacen, porque eso es práctica. Pues sí, o sea, no era su primer asesinato. O Efectivamente, o sea, sea, volvemos a era eso. una persona evolucionada. Ya evolucionó su. Sabía qué onda, o sea, yo supongo, yo por hacer un pinche hoyo, güey, me tardo un huevo, ¿no? O sea, no tengo ni siquiera la fuerza en los brazos, todo.
Pero imagínate él hacer un hoyo, cavarlo, luego meter el cuerpo, enterrarlo, esconder todo y llegar así súper de frío de que, no, sí, hijo, ya vámonos. Pues imagínate. Y luego no llevaron a testificar a sus hijos o algo así. No, ya no Ah, sabes. fíjate que no sé, es que no, a los hijos, a la esposa sí la entrevistaron los agentes del FBI, a los hijos no, que sepan no. No, no. No, Imagina, no, pues imagínate. Sí, papá, mi papá tío. no, son muchas cosas que se saben después, o sea, Sí, que ya fueron saliendo y que incluso Ted Bundy, también es un serie famoso, se dice que ayudó a capturarlo al asesino del Río Verde, que según él creó un perfil criminal, que también es un mito, no lo hizo. Él quería ayudar como por su ego de según él ser muy pinche listo, pero no lo dejaron. Pero es un mito, dicen que él también ayudó, pero no ayudó. Eso es otro mito también. No manches. Oye, Este, igual como, imagínate, bueno, en Estados Unidos no sé que si haya pasado eso, pero lo de ¿cómo? La osamenta de no sé dónde, ay, se me corta, el mito muy importante de México, donde supuestamente, creo que, ay, se me fue la situación, las osamentas que encontraron en no sé en dónde, en propiedades del hermano de este Salinas, que contrataron a una persona que era vidente, que no sé qué coño, bueno, eso todo también es un mito. ¿cuáles exámenes? Bueno, no, este no creo que es uno de los mitos más importantes de Estados Unidos. Bueno, de México, perdón. Pero bueno, ya es otro tema. Es un chiste mal contado. Se me pasa. Pero bueno, sí. Bueno, y todas estas creencias que Ah, ya habíamos hablado en el programa pasado, o sea, hace una hora, es que probablemente, ven cómo hace una hora te cambió la camiseta. y es La que playera. probablemente muchas de esas creencias o mitos provienen del origen de esta investigación criminal liderada por el FBI a principios de los años 60. Ok. La imagen icónica del asesino en serie, que es muy brillante y audaz y es un genio, fue De Sherlock desarrollada, Holmes. fue desarrollada por la famosa unidad de ciencias del comportamiento y su exposición en los medios, lo que alcanzó el clímax cultural con las novelas, películas, asesinos en serie, y bueno, que siguen pasando hasta la actualidad. Ujú. Algunos autores periodísticos atribuyen este afán de Este notoriedad fenómeno. del FBI o en la creación de estos estereotipos de asesinos en serie como un modo de disculpar sus fracasos, porque sí hubo fracasos, Sí, obviamente, obviamente. pero bueno, pues dice el autor, Vicente Ujú. Garrido, creo que no sería justo, más bien sería injusto no reconocer que en estos años en que se creó y tomó forma esta unidad de ciencias del comportamiento, que coincidieron una gran cantidad de asesinos en serie, bastante escurridizos, en el sentido en que no existían tantas herramientas, como ya lo mencionas, Efectivamente. para Ujú. capturarlos, como victimología forense, perfilación criminal, etcétera, ¿no? Y bueno, y realmente en su momento, por eso hay tanta cultura alrededor de ellos, sí fue un gran desafío capturarlos, como decíamos, Ted Bundy, Gary Ridgway, el Río Verde, John Wayne Gacy, el Una Bomber, un chingo de asesinos Es que que también, supongo yo que también influyó mucho como los fenómenos migratorios que pasaron después de los años 40, ¿no? por supuesto, Este, qué bueno que tocaste el Es que, tema. por ejemplo, estábamos hablando de los fenómenos como regionales de migración, es decir, Ujú. pues, por ejemplo, no sé, imaginemos que vivimos en México y el fenómeno migratorio que pudiéramos ver de que la gente migró de las comunidades rurales a la Ujú. ciudad, pues fue en Lázaro Cárdenas, cuando empezó como que la producción, ¿no? Pero eso fue ya un fenómeno tardío, porque, por ejemplo, a diferencia de los fenómenos de la revolución industrial, pues eso en Inglaterra fue a principios del siglo XIX y ya a finales, a mitad, ¿no? O sea, como la era victoriana, ¿no? Pero en Estados Unidos sucedió diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos también se da estas migraciones de las comunidades rurales a las Pero ciudades. fue como de los, bueno, en la cuestión industrial, como Sí, o dices, de sea, los fue 40. en 1700, a finales de 1700, a Ajá, principios de 1800. O sea, ajá. este fenómeno de pasar de lo rural Lo industrializado, a lo industrializado a las ajá. ciudades, ¿no? Donde estaban las industrias. Ese fenómeno se dio en México en 1900, cuando después de la Revolución Mexicana, pues empieza a ver como este boom industrializador y punto, Ajá. ¿no? Pero el fenómeno que yo te hablo de migración en Estados Unidos se dio igual como a la par entre ¿qué te puedo decir? Bueno, en 1800, finales de perdón, a principios de 1800 y principios y finales y principios de 1900. Ajá. Pero lo que tú llamas en las décadas de los 60, 50 o 40, 50, 60, se da otro tipo de migración. ¿Cuál es?
la migración de Europa o de países europeos a Ajá. Estados Unidos. Pasa mucho por la después de la Segunda Exacto, la Guerra Segunda Mundial, Guerra claro, por Mundial, supuesto. o durante la Ajá, durante la Segunda Guerra ajá. Mundial, Sí, hay sí, sí, mucha migración. totalmente. Entonces, imagínate, yo creo que este fenómeno del perfeccionamiento de las ciencias policíacas, de las ciencias criminales, todo lo Claro, demás, claro. pues es impulsado principalmente porque de repente ya no era el típico delincuente estadounidense, sino era el ruso, el checo, el polaco, que de repente ni siquiera hablaban el mismo idioma. Es que muchas de las cosas que pasaron, y precisamente lo quería tocar por encima, pero qué bueno que ya lo sacaste. Siempre me da. Pero por encima, Ah, porque es una de las teorías que hay en relación a este tipo de violencia en particular, o sea, la violencia sin sentido, entre comillas, es decir, sin justificación. ujú, Pasó mucho precisamente porque en la época o sea, estamos hablando de gente que ya es adulta en los 60s y los ujú, 70s, es sí. decir, fueron niños en los 40s, si lo quieres Pues ver así, deja de eso, 30s. O sea, maduraron muy rápido porque muchos jóvenes sí, sí, entraban en la guerra a los 18 años, güey. O sea, uno a los 18 años estaba jugando, ¿qué? ¿Maquinitas? sí, pero sí, a lo que me Bueno, refieres. bueno, más temprano, ¿no? Pero a los 18 vamos, a diferencia de una persona que se desarrolló su adolescencia Sí, sí, en sí. esa No, pero lo que voy es a lo siguiente. O sea, en este momento histórico, si lo quieres ver así, ¿el de nosotros o el de ellos? no en el de O ellos. sea, Sí, sí, en los 40, en la década de los 40, 50, 60. O sea, en los 40 que 44 es la Segunda Guerra Mundial, creo. el 45. 45. La Segunda Guerra Mundial empieza en el 39. Bueno, que tiene sus antecedentes con Hitler Sí, 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 sí. allá, pero sí, Pero, se termina o en sea, el cuando está 45. ya con la... El inicio como tal fue en el 39. Ok. Cuando en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, que hay mucha, como dices, mucha migración, bla, 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 Sí, de hay, europea más que nada. hay muchas, hay muchos núcleos familiares que no están estructurados precisamente por esa razón. Es decir, falta una figura paterna o falta la figura materna Claro, por la cuestión porque, exacto, industrial. sí. El niño crece sin esta Figuras, figuras de autoridad o figuras exacto. de lo que quieras llamarle. Mm, Hay muchas teorías, digo, en cuestiones psicológicas en relación a esta infantil. situación, en relación, por ejemplo, a psicoanálisis, Ok. que no hay una figura de autoridad que refleje esa personalidad del niño, o sea, hay muchas cosas Ok. que pudieron, o sea, son teorías, Pasa. sí, Sí. son teorías al Ok. final del día, son axiomas, no es como nada Algo, concluyente, ajá. que sí detallan que muchas cosas que fueron como ola del crimen, digo, no solamente asesinatos, del crimen Ujú. en este periodo de los años 60, 50, 70, tienen De mucho la que mitad ver, del siglo pasado. que tienen que ver como mucho como con esta desestructuración del núcleo familiar en este periodo de tiempo, los 40 por ahí. Porque fíjate que muchas, bueno, como tú dices, muchas familias, sea porque el papá se fue a la guerra, sea porque hubo Ajá. fenómenos independientes, se crea, creo yo, un concepto de individualismo. Sí, 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 Es claro. decir, tal vez el hijo, vamos, en esos fenómenos, Europa, pues obviamente está desestructurada, ¿no? Porque después de la Primera Guerra Mundial, pues obviamente Europa cae, o sea, es diferente, o sea, caen los imperios, de alguna u otra forma, la gente que se fue a la Primera Guerra Mundial, si eran jóvenes de 18 y 17 años, pues en la Segunda Guerra Mundial tenían que volver a la guerra Claro, porque ya claro. tenían como edades como de 27, 30 años, o sea, vivieron una infancia bélica, se desarrollaron en un fenómeno bélico y su madurez o su madurez temprana, entre los 20 y 30 años, es bélico. Claro. Entonces, fíjate, nosotros actualmente, pues obviamente desarrollamos una madurez económica, social, lo que tú quieras, después de los 25. O sea, la gente empieza como ya a tener sus primeros remuneraciones, su formación profesional o madurez profesional es en los 30 o 35 y ya párate de contar, ya a partir de ahí ya eres un poquito más maduro y ya tienes como una base más fuerte, ¿no? Pero ellos no. Ujú. Entras a la Primera Guerra Mundial, no tienes nada. Empiezas a ver tu vida, Y no la tienes nada, Segunda y Guerra. llega la Segunda Guerra Mundial, y a los 45 años, bueno, perdón, en el 45, llegas a una guerra mundial, después de una Segunda Guerra Mundial, no tienes nada. Obviamente se crean estas políticas sociales que los apoyan con escuela y todo lo que sea, o casas, y los tienen, ¿no? Pero son gente Con que, otra estructura de o pensamiento. sea, al O final de sea, cuentas, se fueron a la guerra, no convivieron, vamos, si se fueron, y gracias a Dios vivieron, regresan y sus papás ya murieron. Sus hermanas ya son mayores y pues en su pedo. en su pedo, y si regresan sabían que estaban ahí, o incluso si sé que hay gente que se iba a la guerra y por cuestiones, reitero, en esas colonias tenían sus hijos
Y decían, güey, pues me fui a la guerra a los 17 años, 15 años, voy a regresar a los 22, yo ya tengo aquí mi esposa, un hijo, ¿para qué regreso? O regresaban y ya no había nada. Ajá. Entonces, esta individualización, dices, güey, pues yo vivo solo. Pues más bien, o sea, sí, pero es más bien una despersonalización. O sea, ya No no hay hay, identidad. no hay, sí, pero no hay pertenencia. O sea, no hay, Exacto. o sea, Es lo que te digo, son gente que a ellos no les importaba ser alemanes, o sea, a ellos no les importaba ser europeos. O sea, mucha gente que volvía de la guerra llegaban, por ejemplo, los alemanes llegaban a una Alemania dividida, Oriente, ponen lo que tú quieras, a una Inglaterra dividida, destrozada, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo mucho desastre. Pues, ¿qué hacían? Mucha gente emigró de Europa por el sueño americano claro. y llegaban a América. Que antes sí era válido. O sea, Que antes era un sueño americano, que también que sí era. sí, pero América, pues en todo caso, ojo, su potencial fue gracias a la migración, que es lo que hace como 3, 4 años, cuando estaba Bush, digo, cuando estaba Trump, era lo que le decían, güey, pues no mames, o sea, es el origen de la riqueza americana, es la migración. Sí, totalmente. Pues bueno, Felipe. Ya otra hora. Ya se nos otra hora. Hoy vamos a tener para todo el mes. Gracias por escuchar Cuentos Incómodos. Si han disfrutado de este episodio, denle seguir, denle pulgar arriba, denle me gusta en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y pueden escribir argumentosincómodospodcast@gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.